Está la culpa moral, que sería una culpa subjetiva y personal que podemos juzgar en la conciencia o en la ética de las acciones, y luego propone la culpa metafísica, que sería una culpa que es universal y existencial. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. ¡Ey! ¿Qué pasa, chicas? Paula, ¿cómo estás? Pues hija, estoy... Como nos hemos visto desde que acabó la temporada. Claro, sí, justamente. Hace 3 meses que no nos vemos. ¿Qué tal todas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el verano? Pues bien. Bueno, responde tú por todas. Claro, pues espero que las chicas en el verano bien, Sí, yo en el verano bien también. Hemos tenido un verano descansado. largo, Sí. porque nos lo merecíamos. Yo no he leído una sola página de un libro. No, Inés está anti-lectura, lo cual es un problema para nuestro trabajo, pero bueno. Es que cogía un libro en julio y me daba ansiedad, Claro. entonces lo dejaba y miraba al techo. Pero eso es normal. Eso Tenía la cabeza frita. Un poquito de frita. mirar al techo siempre está bien. Sí. Además terminamos la temporada haciendo un episodio sobre que hay que descansar y esas cosas, y hemos descansado. Yo he descansado porque me puse a hacer el guión y no me acordaba de la estructura de nuestros guiones. Ya, Tuve que abrir que otro. es literalmente introducción, sintonía, Cita la final. chapa, ya está, o sea, no hay más. Pues puse introducción y decía, ¿y después qué va? Claro. Y tuve que mirar otro guión. Bueno, sí, eso Así que- implica que casi no nos pasamos la parada del bus viniendo Sí, es hacia verdad, aquí. ha O sea habido que, mucho- que es verdad que igual hemos descansado más de lo que, Sí, de lo que pensamos. mentalmente. Físicamente no, porque yo fui a los Pirineos con mi hermano y casi me mata ese hombre. Casi me mata. Le dijiste a Eloy, hazme una ruta fácil, y Eloy dijo, vamos a subir 7 picos. Sí, se pasó mal, Sí. pero mentalmente conseguí un poco disociar mi percepción de tener un cuerpo. ¿Qué le gritabas a tu hermano en medio de las cuestas? Le gritaba, he trascendido ontológicamente. Pues me dolía tanto cada parte de mi cuerpo que me concentraba mucho en pensar, en realidad no tengo cuerpo, Ya. soy una bruma pensante. Pero es verdad que te ha ayudado posteriormente, en posteriores escaladas y subidas y Hombre, caminatas. De ahora repente voy- Inés decía, esto no es nada, chicas, y se pone como modo coaching de lo pirenaico, diciendo, sabes, no Paula". sabes lo que es sufrir, dice. ¿Tú sabes el Mario Kart? Cuando Sí. das la estrellita, bueno, el regalo, Sí. y te sale un cañón. Sí. Soy eso. En plan, Soy el cañón. pero porque repartes cañonazos. No, porque voy... Ah, vale. Muy bien. Eso soy. Muy bien, vale, sí. Sí que soy. Como un cañón, muy bien dicho. Sí. Bueno, chicas, También estamos muy contentas, voy a decir, por Sí. seguir con RPS, con Radio Primavera Sound. efectivamente, es nuestra tercera temporada con Radio Primavera Sí. Sound, Y nuestra segunda, aquí, en la República Independiente de la Radio. la mejor república. La mejor república. Y la mejor radio. Y no sé qué iba a decir. Luego No sé dices qué- que te interrumpo. No, que ya siento que no somos tan novatas. Ya manejamos. No, estamos madurando como yo programa. yo creo que no. O sea, en plan, voy a contar lo que acaba de suceder, que es, bueno, Sí. primero vamos a decir que nos hace muchísima ilusión que nosotras somos fanáticas de las hijas de Felipe Sí. y ahora somos compañeras. Sí. Somos compañeras. Y Se estamos- han sentado en estas sillas las hijas de Sí. Felipe. Tú porque eres ahora- Carmen Yo soy Carmen. y yo soy Ana. Y yo vi el reel, porque he escuchado el episodio, me ha gustado mucho, por cierto, el primer episodio de Las Hijas, y vi el reel que siempre se sacan en RPS en Instagram, y dije, otra gente que sabe ponerse el pelo y los cascos mejor que yo. Como Ana y Andrea. Como Ana y Andrea. Del ciber. Sí. Entonces yo creo que no hemos madurado porque nos hemos tirado los primeros 3 minutos mirándonos fijamente y diciendo, me pongo el pelo así, me Sí. lo pongo así. Kelo y Varo están ya hasta Sí. el coño de que les digamos, el pelo lo tengo bien. Sí. Y, Y esto yo creo que es la presión estética de que te estén grabando, que yo es una cosa que después de 3 temporadas todavía no he superado. Ya, es verdad, es que no son- puedo verme un minuto en un vídeo porque digo, pero ¿por qué soy este engendro del mal? Pero bueno, esto se va Bueno, llevando, se bueno. va llevando. Vale. Es lo que diría que te vean la cara. Estás muy guapa, Inés. Gracias. Luego me veré y diré, tío, el flequillo, no sé qué, pero bueno, no pasa nada. Ya. ¿Qué más vamos a decir? Bueno, Ah, que tenemos directos próximamente. Algunos no se pueden decir todavía, pero vamos a decir que tenemos directos. un directo hay, Sí. que yo estoy emocionadísima. Vamos a estar en Pamplona. Ese me emociona, pero no tanto. Pero el otro es secreto. Ya, Entonces claro. no lo voy a decir. Bueno, yo creo que ya has dado una buena pista. Pero, Pero bueno, Pamplona en muy bien. Pamplona vamos a estar el 22 de noviembre a las 12, no de la noche, las otras 12. Ojalá a las 12 de la noche. Ya, sí. Estaría bien. Es gratis, chicas. Venid Venid. y ya está. Allí nos vemos en Pamplona, mis Eh, queridos convecinos de La Rioja. Que vamos a hacer una cosa en Pamplona, una cosa concreta. Se puede decir. Pues eso, por eso Ah. te estoy diciendo para que lo digas. El show artesiano. Vamos Vamos a a hacer- llevar a Bartes a las provincias, que esto a Bartes le encantaría. Eso es. Porque le efectivamente. encantaba su luz del sudoeste y todas estas cosas. Y esperamos ir a otras provincias a lo largo de la temporada. Yo Sí. sigo requiriendo a Abel Caballero que nos lleve a Vigo.
Este verano muchas chicas nos han escrito diciendo ¿cuándo venís a Vigo? Hombre, claro, normal. Abel Caballero, deja de poner luces, que ya hay muchas. Exactamente. Y guarda un dinerito para que vayamos nosotros. O sea, tal cual, esa es la petición, exactamente esa. Que además nosotras tenemos nuestra propia luz. Y iluminaremos la luz del Galicia. sudoeste bartesiana, iluminaremos Galicia, sí. Sí. Y ya está, eso es todo lo que teníamos que decir. Ya llevamos aquí mucho rato. Menuda chapa, chicas, pero estamos muy contentas de volver. Yo genuinamente, o sea, creo que se nota que he descansado en que tenía ganas no de volver a trabajar y a la precariedad, sino de leer y trabajar un poquillo, en plan investigar mis cosillas, mis artículos, mis tesis, mis cosas. Yo he de decir que no tenía ningunas ganas y luego he llegado aquí y he dicho, sí que tienes. Es que y además lo necesitas. Está genial. Porque un poquito de trabajar. Un poquito de concentrarse en cosas que no sea tu propia cabeza. Efectivamente, ahí estamos. Muy bien dicho. Esto siempre es necesario. Así que vamos vais a concentraros en cosas que no son vuestra propia cabeza en la próxima hora. Esto siempre está genial. Vamos allá. Punzadas sonoras con Paula Ducay e Inés García. Me he colocado el pelo. No, sí, el leitmotiv de hoy va a ser el pelo. Y no, me hace gracia hablando de pelo, que hoy voy como con un top que me parece muy de pija, la verdad. Porque yo estoy en esta campaña de reivindicar ser rojeras y a la vez pues, tener vestir un top bien. que podrían llevar en el barrio Salamanca. Sí. Pero el momento en el que me he colocado el pelo, nuestras queridos y queridas oyentes habrán visto que tengo muchísimos pelos en el sobaco. Esto me hace mucha gracia porque me he dado cuenta, ¿no? Sí, las dos Españas. Sí. Y en realidad nadie lo ha visto porque mientras suena la música a ti nadie te ve. Mira, es verdad. Pues ha quedado en el olvido. Puedes levantar los brazos ahora me ha hecho si quieres gracia. enseñar tus pelos. No, porque se me rompe se me rompe la estética. El caso. Venga, García, dale. Sí, venimos hoy, después de este jiji jaja, bastante filósofas, la verdad, morales, concretamente. Porque este verano, la verdad que ha sido bastante extraño para nosotras y eso tiene que ver con la última punzada de la temporada que hablábamos a través de Azahar Alonso, creo recordar, de este mandato o imposición del descanso que a veces se convierte en un trabajo, el desconectar y el encontrar maneras de hacerlo. Creo que para mucha gente habrá sido un verano extraño en este sentido, por la incapacidad de desconectar en una realidad o en un mundo donde el horror se abría paso cada día de maneras muy distintas. Recordemos, porque no hay que olvidarlo, aunque ya estemos en septiembre, que muchos territorios ardían este verano, que queríamos además mandar un abrazo enorme a todas las personas que lo han sufrido de cerca, que son muchas, y también dar las gracias a todos esos profesionales que han trabajado muy duro para apagar tantos fuegos. En mi pueblo, en Gilbuena, tuvimos el humo cerca, y nos caían cenizas mientras estábamos en la plaza bailando porque eran las fiestas, era San Roque, y para mí fue una situación todos los días muy incómoda y me rodeaba un malestar permanente en el que me preguntaba qué celebramos exactamente aquí o si en esta situación se puede celebrar algo. Además, se sentía mucha violencia en el ambiente. Aquí vengo a traer a las verbenas como, esto le gustaría a Miki Otero en su libro, como reducto ¿cómo explicar esto? Como ejemplo de lo que está pasando, microejemplo de lo que está pasando de la fuera. sociedad, ¿no? Sí, yo en las verbenas este verano he visto saludos nazis y he visto corear, como en tantísimas partes de este país, cuando de repente se iba la luz y la verbena se apagaba, Pedro Sánchez, hijo de puta. Esto, como también digamos que se traducía en preguntas tipo ¿tú qué? Tú eres rojilla, ¿no? En tu casa tal, que yo pensaba, ¿esto qué es? O sea, de repente nos exponemos unos a otros, nos señalamos y la verdad que hubo momentos en los que sentí mucha violencia y me sentí muy señalada, lo cual cuando sales de tu círculo y de tu lugar seguro, que en mi caso es pues todos mis amigos que piensan como yo, claro, ¿no? De repente dices, esta gente existe, una burbuja, y esta gente existe expandiendo sobre todo, y esto me preocupó especialmente, muchísimo racismo, que es una de las cosas que más sentí en ese contexto. Aparte de todo esto, el genocidio seguía produciéndose en Gaza y cada día veíamos concretamente imágenes de personas muriendo de hambre. Claro, y cuando pensábamos en cuál iba a ser el primer episodio de esta tercera temporada en Punzadas Sonoras, pues teníamos muy presente ese malestar y esa sensación de que no nos ha sido del todo posible celebrar nada en verano de manera real y de manera plena. Y por eso hemos decidido empezar la temporada pensando en estas cuestiones, en las cuestiones que nos atraviesan y en que hemos hablado de ellas en casa y con amigos, sobre qué hacer en el contexto actual que está tan lleno de horror y tan lleno de violencia, cuál es el papel que debemos tomar, cuál es nuestro lugar, porque, como todas aquí sabéis, tanto si lleváis ya
3 temporadas, no sé cuántos años lleva Punzadas, unos cuantos años, 3 años, ¿no? 4 años, o acabáis de llegar, sabéis que además de ser nuestro trabajo, pues es un proyecto muy personal y aquí volcamos muchas de nuestras inquietudes cotidianas y muy reales, y quizás la filosofía pueda ayudarnos a pensar todo esto y a abordar nuestras dudas. Que yo creo que, perdón, pero tiene mucho que ver esto con una cosa que hemos defendido hasta la saciedad, que es que la filosofía no puede ser una cosa abstracta y alejada, sino que sirve para un poco intentar analizar o pensar lo que está sucediendo, que esto que decías de las dudas creo que es muy importante en este sentido, porque si tenemos, o sea, si va a haber una cosa en este episodio son dudas, porque no venimos aquí a sentar cátedra de lo que hay que hacer o no, o de lo que somos responsables o no, ni nosotras somos ejemplo de la perfección absoluta de todo lo que hay que hacer, no. De hecho todo lo contrario, entonces solo venimos aquí a intentar pensarlo juntas y a seguir una conversación que creo que está en el ambiente y que creo que es relevante. Sí, a participar de ella de la manera en que podamos, que es hablando de filosofía. Es lo siguiente que iba a decir, que muchas dudas, pero que evidentemente no garantizamos dar ninguna respuesta tajante porque quizás pues no la haya. Aunque a veces sí las hay, pero muchas veces no. Y por eso hoy vamos a abordar distintos conceptos que nos parecen interesantes y que tienen mucho que ver con todo este malestar. Sí, paréntesis. Son conceptos a ratos intensitos. Pero no asustarse. Yo me asusté cuando me leí los papers. Los papers. los papers y los papers. Pero prometo que vamos a intentar que se entiendan y sobre todo aplicarlos. Se entiende. El primero de lo que vamos a hablar es de hacer o no hacer, que es un concepto de ética que tiene mucho que ver con la acción y la omisión. O sea, eso es la traducción directa, ¿no? Como el hacer o el no hacer. Para ello hemos leído un libro que se llama así, Hacer o no hacer, la responsabilidad por acciones y omisiones, que es un libro que compendia diferentes artículos de pensadores y los editores son Rosana Triviño y Checho Ausín, que voy a hacer un paréntesis especial para Rosana Triviño, que fue mi profe y es una persona listísima y que escribe mucho sobre cuestiones de ética como la eutanasia, el aborto. Y otras muchas cosas, y además a veces le hemos pedido bibliografía. Y le mandamos un beso. Le mandamos un beso muy grande. Y dentro de ese compendio, concretamente, hemos leído un artículo de Elena Pérez que se llama La inacción indebida o cómo evadir nuestras responsabilidades. Elena Pérez empieza su artículo explicando que todos los días, desde que nos levantamos de la cama, tomamos muchísimas decisiones en las situaciones a las que nos vamos enfrentando. Que esto suena así como muy rimbombante, pero en realidad la primera decisión que tomamos quizá es qué taza elegimos para tomarnos el café o el colacao. Yo he de admitir que esta es una decisión que me tomo muy en serio, ¿eh? Yo también, por eso. Pero digo que cotidianamente, si vemos cuántas decisiones tomamos en un día, pueden ser más o menos relevantes en nuestra cotidianidad, miles de ellas, en efecto. Y podemos hacer tomar decisiones de dos formas distintas, dice Elena. Una es de forma directa, que esta es tú te plantas directamente ante un dilema y tomas una decisión. Pero también podemos hacerlo de manera indirecta, a través de la experiencia de otras personas o poniéndonos en su lugar, o cuando una persona nos pregunta ¿tú qué harías? Aquí también nos estamos poniendo ante un dilema, aunque no seamos nosotros los que actuamos o no directamente. Y de esto se deriva que podemos ser sujetos activos, o sea, el agente que realiza una acción, o sujetos que delegan su responsabilidad en otras personas. Es decir, podríamos decir sujetos inactivos porque no hacemos nada. Paula ha puesto en este guión un ejemplo que es que Inés delega en Paula la responsabilidad de despertarla por las mañanas. Tengo que decirte que hoy has venido a las 8 y yo me había puesto el despertador a las 8:30. Me dice, ¿te quieres levantar ya? Y yo, pues no. En plan, no es evidente que no. Es que me he levantado pronto. A las 8 menos cuarto he amanecido. Y ha venido tenía una duda doméstica que no voy a contar aquí porque no podemos. Y entonces me he asomado a ver si estabas despierta y me la podía resolver, pero he visto que estabas medio sobada y no. Bueno. Además, Paula muchas veces no se da cuenta que cuando se levanta empieza a chascarse los dedos, que se va a quedar sin colágeno. No es que me empiece a chascar los dedos de las manos, que lo hago, sino que ya yo cuando me levanto solo andando, ya todo mi cuerpo hace crack, crack, crack. Sí, entonces yo oigo eso. Porque tengo casi 29 años. Que a todo esto voy a decir... Ya, y es el último paréntesis que hacemos y luego ya vamos a rodar, que el mes que viene ambas dos cumplimos años. De hecho, grabamos el día de mi cumple un episodio. Bueno, de hecho, es que esa semana además tenemos mucho trabajo. Muchos. Pero el 1 de octubre Inés cumple años y el 6 de octubre yo cumplo años. Entonces yo creo pues que si nos felicitáis, pues mejor. Que somos libras. Que somos no sé libras. lo que quiere decir, pero pues que esto está muy equilibrado. Muy bien. Dale ahí, dale. Volviendo, decíamos, ¿no?, que este es un ejemplo que poníamos acerca de sujeto, podríamos decir inactivo, que es delegar la responsabilidad en comparación con ser sujeto activo o agente. Nos interesa particularmente la omisión, ¿no? No hacer, que puede tener consecuencias no solo para nosotros, sino también para otras personas, porque el hecho de
no hacer en el sentido de voy o no a comprar el pan hoy y no hacerlo no tiene nada que ver con que tus decisiones tengan un impacto más grande en ti o en los otros. Aquí hay diferentes conceptos que iremos viendo a través de los ejemplos que vamos a poner ahora que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, inacción indebida, que esto es no actuar cuando podríamos haberlo hecho. Hay momentos en los que tú puedes asumir un riesgo que es hacerte cargo, ya sea de ti o de los otros, pero a veces decidimos no hacerlo. Y cuando decimos indebida tiene que ver con ese podríamos haberlo hecho y hemos decidido no hacerlo. Y esta es la pregunta que queríamos responder o plantearnos al principio de este episodio, que es ¿por qué a veces pasa eso? ¿Por qué a veces decidimos no actuar cuando podríamos hacerlo? Claro, y para esto, para responder a esta pregunta, queríamos traeros varios ejemplos con los que creemos que se ilustra bien pues, todo este dilema, ¿no? Uno de los ejemplos que se ponen habitualmente sobre este no actuar llevado al extremo es la violación y el asesinato de Kitty Genovese, supongo que se dirá así, que fue esta joven neoyorquina de 28 años que fue agredida sexualmente en el año, creo, 64 y asesinada cerca de la puerta de su casa. Entonces, la historia de Genovese cuenta que hubo varios testigos, concretamente se habló en su momento de 38 testigos, de diferentes momentos del suceso que decidieron no ayudarla, porque ella no murió de manera inmediata y estuvo un tiempo tirada en la calle agonizando, pero nadie actuó en la medida de sus posibilidades y nadie se acercó a ayudarla. 2 semanas más tarde de este hecho salió un artículo en el New York Times que precisamente ponía el foco sobre el hecho de que hubiese tanta gente que hubiese presenciado este horrible asesinato y que no hubiese hecho nada. Es decir, que fueron incapaces o no quisieron actuar, omitieron el auxilio y eso pues causó muchísima conmoción y muchísimo debate. Y este es un ejemplo muy conocido que de hecho aparece de vez en cuando en la cultura popular y leyendo sobre ello más tarde hemos visto que se descubrió que el artículo del New York Times tenía algunos errores y que no hubo tantos testigos como ellos dijeron y que sí que hubo personas que intentaron llamar a la policía y el propio periódico luego admitió que la información estaba un poco exagerada, pero es verdad que nadie fue a ayudar a la chica que estaba en la calle y que eso se ha quedado, esta historia se ha quedado como un ejemplo de la no acción, de la inacción y de la omisión de auxilio y se ha mantenido como un símbolo de la apatía ajena cuando una persona está sufriendo un daño y tú lo presencias pero no haces nada por ello. Claro. De hecho, Elena Pérez en su artículo recoge algunas razones que se han planteado para explicar por qué la gente interviene o no en este ejemplo concreto, pero también en general. Una de las razones se suele llamar la imagen social. Esto lo ha estudiado mucho la psicología social y responde a cómo queremos que los demás nos vean, es decir, a la imagen que proyectamos de nosotros mismos en los demás. Y esta imagen social a veces influye en el no actuar o la omisión en el sentido de que las personas tienen miedo a, podríamos decir, por ejemplo, a hacer el ridículo, a equivocarse o imagínate que actúan de manera exagerada. Por ejemplo, se podría ver dañada esta imagen social si de repente actúas o vas a hacer algo de manera exagerada en el sentido de que resulta que es una falsa alarma. Claro. O por ejemplo, porque tienes miedo, que el miedo creo que es uno de los factores más relevantes y que quizá podríamos entender en cierto grado. Uh-huh. No quieres que los otros te vean sintiendo ese miedo o incluso tienes miedo simplemente. Claro, tienes miedo de sufrir tú el daño. Claro, de ponerte en medio. Porque, y esto es una de las cosas que comentaba Paula, que al parecer sí que los testigos hicieron, que es llamar a la policía, pues en este sentido de la imagen social, otro de los argumentos que se da es que piensas, seguro que alguien ya ha llamado, ¿no? Y esto suele pasar mucho también. Sí. Delegas la responsabilidad en las otras personas, dando por hecho que alguien ya habrá hecho algo y que por tanto tú no hace falta que lo hagas. Que evidentemente esto tiene una parte peligrosa, que es que si todo el mundo piensa eso, la ayuda no llega, claro. Claro. Luego también está lo que se llama el apoyo social percibido, que esto es el número de personas que están interviniendo y en quien tú podrías apoyarte en ese momento. Porque hay muchas, en psicología social se han analizado muchas cosas, por ejemplo, que la gente suele actuar más cuánta más gente hay ayudando. Bueno, hay claro. un dilema acerca de cuándo vas más. Si hay gente ya, si no hay gente ya, es dependiendo del número de personas. Pero lo que nos interesa aquí es que el que omite una acción muchas veces lo hace en parte porque niega que entre tú y la víctima o la persona a la que le está pasando algo hay una conexión. Y eso creo que es lo más triste, por decirlo de alguna manera, o lo más peligroso. El rechazo, dice Elena Pérez, de que uno tenga que ver con los daños que sufren unas personas. Si tú te distancias con ese dolor o con ese daño para asegurarte o convencerte de que yo no tengo nada que ver con ese daño. Claro, que no es tu responsabilidad acudir en ayuda a esa persona. Y creo que en este ejemplo que ponía Paula es más duro en el sentido de que tú estás ahí, estás a unos metros, a una distancia de ver que esa persona está sufriendo un daño además terrorífico.
Y sin embargo, cuando el daño está lejos o en otras partes del mundo, esto es mucho más fácil, ¿no? Y creo que lo hacemos todos en cierta medida, que es decir, bueno, yo no tengo una conexión real con ese daño que están sufriendo esas personas. Pero creo que no es una manera de justificarlo ni de quitarte peso, de hecho vamos a hablar de esto más adelante, pero es verdad que nos parece mucho más terrible y lo juzgamos mucho más cuando las personas están viendo el daño. Claro. Pero sirve como excusa en grados muy diferentes todo esto. Sí. Otro de los ejemplos que queríamos poneros es un texto que escribió Elisabeth Duval que se titula Nadie hizo nada, que además lo escribió creo que el 1 de septiembre, a principios de mes, que se publicó en el diario.es, pero lo podéis leer en abierto en el Substack de Elisabeth. Que tengo que decir que me encantó este texto. Sí. Es una pasada y además llegó en un momento en el que justo estábamos pensando en todo esto, pero es un texto que me parece que en este momento cayó como del cielo. Muy bien, sí, tal cual. Pues Duval narra una situación que vivió un amigo suyo y que este le contó, que es que una noche yendo en el metro, un hombre empieza a gritar, a amenazar y a pegar a una mujer extranjera. Entonces en ese momento su amigo se coloca en medio entre la mujer y el hombre para defenderla a ella de ese daño que está sufriendo, y luego además pues se entera de que la mujer convive con ese hombre, le ofrece a la mujer su casa para pasar la noche, intenta buscar asesoramiento legal, bueno, la ayuda, básicamente. Y lo que destaca Duval en el texto es que su amigo le cuenta que cuando sucede todo esto, el vagón estaba lleno de gente y sin embargo nadie hizo nada. De ahí el título. Nadie se acerca a la pelea, nadie atiende a la mujer, nadie intenta que el hombre deje de ejercer esa violencia que está ejerciendo. De hecho, creo que contaba que solo interviene alguien cuando el hombre ejerce violencia contra su amigo. Claro. Como para separar, ¿no? Sí, como para separar, sí, una posible pelea a mayor escala, sí. Y entonces, al hilo de esta historia, ella habla de varias cosas que vienen muy al tema de lo que vamos a tratar en este episodio, porque parece existir un escaso sentimiento de ciudadanía, dice, parece que somos indiferentes a cómo las personas nos tratamos las unas a las otras, y es como si estuviéramos sumidos o infectados por una especie de carencia de humanidad. Y hay una cita que me encantó este párrafo, que dice: paseamos todos los días al lado del dolor del mundo y no son tantas las ocasiones en las que nos paramos a contemplarlo. ¿Cómo puede el mundo seguir mientras delante de uno le dan una paliza a una mujer? ¿Cuáles son todas las circunstancias cotidianas en las cuales no le ofrecemos a absolutos desconocidos el cuidado que, sin embargo, desearíamos absolutamente que otros desconocidos nos brindaran si nos encontráramos en situaciones parecidas, si estuviéramos igual de desvalidos? Que me parece una manera pues muy inteligente de darle la vuelta. Claro. Que es la manera quizá más directa de ponerte en la piel de otra persona, imaginarte en esa situación. Y es verdad que todos esperaríamos que alguien fuese a socorrernos, pero luego en situaciones reales vemos que quizá nosotras no nos lanzamos a socorrer a los demás, ¿no? Y entonces Duval se pregunta qué hacemos con esto, ¿no? Y ella señala que no se trata de cargar cada día dice, la cruz de las cosas que no hacemos, es decir, cargar con nuestras indiferencias y con las formas que tenemos de pues, pasar al lado de una persona que está sufriendo y no hacer nada, pero sí que debería existir una responsabilidad de cuidar nuestra propia humanidad, que es la de todos, dice ella. Es decir, que ella aboga por dejar de ser ese nadie que no hace nada y parecernos un poco más a su amigo, que sí hizo algo, y pues eso, dejar de ser esas personas que omiten esas acciones que al final están destinadas a ayudar a una persona que sufre y que además, como decías antes, que sufre delante de nuestros ojos. Claro. O sea, que ni siquiera estamos hablando de una cosa de pues eso es lo que vamos a comentar ahora, no de un genocidio a miles de kilómetros, sino que es una cosa que sucede delante de tus narices en el metro. De hecho, volviendo a esto que planteaba Elena Pérez de cuántas decisiones tomamos al día, cuántas veces decidimos hacer o no hacer, decíamos lo de la taza como ejemplo más cotidiano, pero aquí Elisabeth Duval lo plantea en el sentido de cuántas veces decidimos en un día hacer o no hacer, o ver el dolor del otro y no hacer nada por la calle, claro. o con lo que vemos que son muchas. Claro. ¿Cuántas veces giramos la cara? Claro. Y estamos todo el rato omitiendo el socorro o la ayuda o simplemente el ver al otro, o sea, el verle en su realidad. No, cada día. Todo el rato. Claro. Y el tercer ejemplo que queríamos traer, que tiene mucho que ver con lo que se ha llamado el efecto espectador, que ahora lo explicaremos, es un ejemplo que cuenta Panjak Mishra, que tenemos aquí su libro, que es ensayista y novelista indio y que le hemos traído en más ocasiones porque tiene una mirada desde la perspectiva colonial interesantísima. Y además, cuando salga este episodio, yo lo habré visto en persona, me emociona mucho. Hemos quedado, porque viene al Festival de las Ideas aquí en Madrid y tiene una ponencia que tiene una pinta de ser muy interesante, así que iré a verle.
Y es un libro del que vamos a hablar mucho hoy, no solo va a salir aquí, va a salir muchas veces a lo largo del episodio, que se llama El mundo después de Gaza y está editado por Galaxia Gutenberg, porque él ha escrito mucho. Un abrazo al equipo de Galaxia Gutenberg, por cierto. Esta verdad. mañana el desayuno se ha tenido una conversación de qué buenos ensayos edita esta gente. Es verdad que tienen a mi persona favorita, que es Adriana Cabarero, que también viene al Festival de las Ideas y estoy muy nerviosa. Inés está emocionada. Ya la habré visto de nuevo cuando salga. También habéis quedado, sí. Hemos quedado. Yo he quedado con Zetangana. Es verdad. Yo, Paula, voy a ver He quedado con Simon Reynolds, en realidad, Sí. no con Zetangana, pero sí. Entonces, bueno, Misra cuenta y pone este ejemplo, una historia que voy a resumir mucho, pido perdón porque históricamente es una historia muy compleja, lo voy a resumir mucho, pero tiene que ver con lo que sucedió el 19 de abril de 1943 en el gueto de Varsovia. De hecho, creo que históricamente se le ha llamado el levantamiento del gueto o algo similar, que lo que sucedió, de nuevo, perdón por la superficialidad, pero jóvenes judíos cogen las armas que encuentran para hacer frente a los nazis que los persiguen en un momento en el que además la mayor parte de los judíos del gueto ya habían sido deportados a los campos de exterminio. Entonces, semanas después se ven sobrepasados y la mayoría de ellos son asesinados. Y hay un poeta polaco que se llama Czesław Miłosz, perdón por esta pronunciación porque fatal, pero tiene un párrafo que me impactó mucho, donde él explica que escucha los gritos que vienen del gueto esos días desde el campo a las afueras de Varsovia. Y dice lo siguiente, leo la cita. Dice, aquellos gritos nos pusieron la piel de gallina. Eran los gritos de la gente, miles de personas a las que estaban matando. Recorrían los espacios silentes de la ciudad, atravesando el brillo rojizo de las hogueras, bajo las estrellas indiferentes, penetrando en el silencio benévolo de los jardines donde las plantas se afanaban por lanzar oxígeno. El aire era fragante y un hombre sentía que era bueno estar vivo. Había algo especialmente cruel en esa paz de la noche, cuya belleza golpeaba el corazón igual que los crímenes de la humanidad. No nos mirábamos a los ojos. Y no nos mirábamos a los ojos tiene justo que ver con todo esto que estábamos comentando. De hecho, me recordaba mucho la película que se llama La zona de interés, que narra a través de la música, además, de manera que es de los sonidos, muy sí. impactante, Sí, cómo sí. está la familia perfecta de uno de los jefes escuchando constantemente ese ruido y que hace la propia maquinaria de Sí, exterminación sí, a sí, tantas sí. personas, y ellos están cerca en un jardín bellísimo, una música que suena de fondo, pero que ellos no miran, ¿no? No están mirando a los otros. Y Misra relaciona esta situación de esa tranquilidad y belleza de la noche con el oído el escuchar esos gritos, con la aniquilación de Gaza por parte de Israel en el último año, que considera, y cito literalmente, abastecida por las democracias occidentales. Dice que es una situación que nos permite ser testigos involuntarios de un acto extremo de maldad política. Y también este concepto de testigos involuntarios me parece muy relevante porque quiere decir que somos testigos aunque no queramos. O sea, de hecho cuenta que en el gueto de Varsovia la gente estaba muy preocupada pensando, nadie en el mundo se va a dar cuenta de esto quizá. O sea, ¿cómo hacemos para que el mundo sepa? Y esto es un momento ahora, actualmente, en el que no sucede. Lo que sucede en Gaza, todas esas muertes grabadas, esos verdugos que presumen por TikTok, todo esto encima se intenta negar cuando somos testigos sí o sí. O sea, aunque no quieras verlo, estás siendo testigo. Y gracias a... Se niega, explica Misra, gracias a toda esta hegemonía cultural occidental en la que cuenta que hay periódicos en Estados Unidos y en otros lugares que no dejan a sus trabajadores escribir ciertos términos, o el constante, terrorífico y avergonzante esta obsesión que tiene el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid por negar que está sucediendo un genocidio e incluso utilizar burlas y comparaciones con estos momentos de violencia que me parece, la verdad, lamentable y ojalá no se recuperen nunca de esto, o por lo menos en algún momento tenga un impacto, sea el que sea. Y por eso, también me estoy acordando de cuando en Inglaterra han declarado al grupo de Acción Palestina como grupo terrorista. Sí. Todo esto, ¿no? Esta es la hegemonía cultural occidental. Y por eso me parece tan relevante lo que ha pasado en España con la Vuelta Ciclista o este debate que se está teniendo sobre Eurovisión, que puede parecer que no es suficiente porque no lo es, pero son actos que tienen un impacto contra ese intento de negación de lo que está sucediendo. Son muestras, me acordaba de nuestros amigos del orden mundial de poder blando, que usan mucho esta expresión, claro, ¿no? Que son cosas que quizá parecen menos importantes que otras, pero que tienen muchísimo
muchísimo impacto. Sí, que la carga simbólica que tienen es muy grande. Sí, impactan mucho en las mentalidades de la gente digamos, de a pie o que no tienen que ver con decisiones políticas, sino con los ciudadanos individuales, ¿no? Y hay una cita que aparece en el libro de Misra, que es: Occidente no hizo nada. Mientras nosotros seguíamos adelante con nuestra vida, centenares de personas normales y corrientes morían asesinadas o se veían obligadas a presenciar la muerte de sus hijos. Que esto es una cosa, porque nosotras también hemos seguido adelante con nuestra vida, claro. Estamos en ello, y creo que es una de las cosas que más podemos pensar, ¿no? Cómo seguimos adelante con nuestra vida y sin embargo, ¿qué podemos hacer para interrumpirlo de alguna manera o para prestar atención o para por lo menos pues tener no sé qué impacto? Esto es una de las cosas que más... Sí, que más nos preguntamos y que más se pregunta todo el mundo últimamente. Sí, de qué sirve lo que hacemos, si sirve de algo, si hay que hacerlo, sí. Bueno, una vez hemos hablado de hacer o no hacer y estas acciones y omisiones, queríamos pasar a hablar de dos conceptos y dos etiquetas que tienen un papel muy importante en todo esto que estamos hablando, que es el término de la violencia y el término de víctima, ¿no? Porque hemos hablado de quienes observan las violencias y observan a las víctimas sin hacer nada, y vamos a centrarnos en estas etiquetas a partir de un libro que hemos leído que se llama Crítica de la víctima, de Daniel Giglioli, Giglioli, no sé, que está editado en Herder, que también tenemos aquí con nosotras en el estudio, y en este libro el autor propone una crítica de la víctima. Aquí hay que tener cuidado porque él no está proponiendo una crítica de las víctimas reales, que dice además sabemos perfectamente quiénes son, sino que quiere criticar la víctima como mitología, es decir, quiere criticar la víctima cuando sirve como instrumento, como máquina mitológica, cuando colocarle a alguien la etiqueta de víctima le otorga prestigio o le otorga reconocimiento. Y dice, la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Y él lo que propone es que ser una víctima es una forma de identidad y de autoestima que protege a esa persona ante la crítica, porque se pregunta cómo, claro, cuando tú dudas de alguien que es una víctima, automáticamente eso te coloca a ti en una posición moral, digamos, inferior o quizá más vulnerable, más criticable, porque ¿acaso no tienes empatía por la víctima? ¿Cómo vas a criticar a esta persona o a este país colectivo que es una víctima, ¿no? Ser víctima, dice, garantiza inocencia. Es un poco esta crítica que él hace. Dice, la víctima también está vacía de agencia. Ella no ha hecho, sino que le han hecho. La víctima no actúa, sino que padece. Y dice, no somos lo que hacemos, sino lo que hemos padecido, lo que podemos perder, lo que nos han quitado. Y es bastante perverso cómo algunos países, concretamente Israel, en este contexto que estamos hablando, utilizan esta idea de víctima como maquinaria mitológica, ¿no? Porque ellos lo que hacen es explotar precisamente la idea de víctima a través de una historia de pérdida y de horror, que es la historia del pueblo judío, y de manera más reciente, el ataque de Hamas del 7 de octubre también les coloca en una posición de víctimas, es decir, se colocan ellos mismos y desde ahí operan también de manera discursiva, ¿no? Porque ¿qué sucede con esta utilización de la etiqueta de víctima en este caso? Pues que le sirve a Israel para presentarse como irresponsable de sus actos. No responde de ellos y no tiene por qué justificarse. Claro, no está atacando, sino se está defendiendo. Claro, se está defendiendo. Esta es la cosa. Yo soy víctima, por tanto me defiendo, por tanto lo que hago está justificado, ¿no? Esa sería un poco la línea lógica. Y la posición de víctima, tal y como critica Giglioli, protege ante la crítica y garantiza inocencia, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces se produce algo muy paradójico y que la verdad asusta un poco, que es que la gente más violento, en este caso, se convierte en víctima para justificar esa violencia que está ejerciendo. Claro, en este libro de la víctima hemos traído solo un poquito, la verdad, una idea mínima, que seguro que en otro momento lo exploramos más, porque pone ejemplos muy específicos, ¿no? Incluso cómo habla mucho del Holocausto y cómo se ha convertido como el paradigma del victimismo por excelencia, y se pregunta si tiene sentido seguir alargándolo, por ejemplo, o Misra en ese libro también hace un estudio de la americanización del Holocausto a través de Hollywood o de otras muchas cosas. Entonces digo que hemos traído muy poquito, pero que seguro que en otro momento... Sí, esta cosa que es como el paradigma del mal, sí, ¿no? Que luego creo que lo vamos a hablar, que parece que no hay otros. Claro. Sí. El ejemplo que queremos poner para aterrizar toda esta idea de que el agente más violento de repente se convierte en una víctima y las personas que están intentando defender a la verdadera víctima se convierten en los violentos, esto es una idea que nos ha surgido un poco por ver todo lo que está pasando, sí. Pues voy a traer el primer ejemplo, ¿no? Ha habido hace poquito estas protestas en España contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista, que por cierto... qué emoción y qué maravilla. En Madrid incluso se consiguió que se cancelara la última etapa, como todas sabréis.
De hecho, yo no estaba en Madrid, estaba en Arnedillo y lo vi con mis padres durante mucho rato en directo y fue como un momento, pues eso, muy emocionante. Entonces, en la lectura que se ha hecho desde los medios, de hecho, incluso cuando se estaba viendo en directo y las personas que estaban ahí estaban comentándolo, se habla de estos manifestantes pues desde la óptica de que tienen derecho a estar ahí y protestar. En ese sentido, los manifestantes son pacíficos o buenos o tiene sentido lo que hacen. Pero hay un límite en el que todo cambia, esto que decíamos. Porque el discurso, de repente, en el momento en que se sobrepasa un límite que puede ser que alguien tire una valla o que un grupo de manifestantes impida el paso de los corredores, ahí ya todo cambia. ¿Qué sucede en este momento? Que de repente esas personas que están protestando y además poniendo el cuerpo por todos, que este es otro tema, muchas gracias a toda esa gente, Sí. Ya son acusados de una violencia extrema. ¿No? Ya de repente son violentos y hay una división entre los manifestantes buenos y los manifestantes violentos, rápidamente. Cuando esas personas están poniendo el cuerpo y manifestándose por una violencia extrema que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Pero ellas son las violentas. No Israel, ¿no? Claro. No los que están cometiendo la violencia más extrema. De repente se olvida el motivo por el que están ahí y esa etiqueta de violencia que debería permanecer, como digo, a una palabra que es Israel, cambia de bando. Y nos parecía un ejemplo perfecto de cómo en estos contextos de injusticia o de conflicto y de las consecuentes protestas que surgen o las desobediencias que puede ser tirar una valla, que tampoco me parece para lo que está pasando, que deberíamos estar quemando la puta embajada esa, no me parece para tanto. Pero bueno, de repente estas personas son prácticamente terroristas, ¿no? Son violentos, la Ayuso de los cojones le llamó Cale Borroca. Sí. Bueno, todo este argumentario que se pone, que de repente las personas que están manifestándose por las víctimas, las verdaderas víctimas, pasan a considerarse violentas. Entonces nos parecía muy relevante ver cómo operan estas etiquetas y estos señalamientos, y este no es el único ejemplo que hemos visto últimamente, traemos otro más que también se ve perfectamente cómo opera esto. Sí, el siguiente ejemplo lo traemos al hilo de un artículo de Noelia Ramírez en El País que se llama Contra la canonización de Charlie Kirk. Un beso desde aquí a Noelia, la amamos. Todo lo que escribe Noelia es como brillante, oro líquido. Efectivamente. Bueno, sabéis lo que ha pasado. Charlie Kirk cuando esto salga, pues unas semanas fue asesinado. Es este señor horrible, súbdito de Trump que vertía odio en todas partes. Y la lectura moral que se hace en redes cuando le asesinan es que claro, que tenemos que recordar que a pesar de sus ideas repugnantes, pues este señor era un padre de familia, era un ser humano y es una persona que no se merece que le peguen un tiro, ¿no? Y Ramírez escribe: Kirk fue un bully supremacista que normalizó el discurso de odio, un reaccionario evangélico defensor de la sumisión femenina y la persecución de personas trans, queer e inmigrantes. Es decir, que las intervenciones públicas de este señor tenían consecuencias muy reales en la vida de las personas y consecuencias que eran muchas veces violentas. Claro, o sea, podemos estar de acuerdo en que esta persona generaba mucha violencia contra muchas personas. Sí. Que no Violencia real, porque hay gente que dice, no, pero solo expresaba sus ideas. No, o sea, hay consecuencias reales violentas para las personas a raíz de cosas que decía este señor. Claro, que eso, que no quiere decir que merezca la violencia, que la violencia le retorne de esa manera, ni mucho menos. Pero me surgía mucho un refrán cuando veía todo esto, que es el de siembra vientos y recogerás tempestades, y lo digo, de nuevo, no porque crea que se merezca ese tiro, sino porque cuando juegas con la violencia de esa manera y estás todo el rato vertiendo violencia en el mundo, tampoco es de extrañar que la violencia en algún momento... O sea, la violencia genera más violencia y a veces puede volverte, ¿no? Y creo que hay muchas personas de este tipo que están generando violencia sintiendo la completa impunidad. Y claro, es lo que pasa con la violencia, de nuevo, ¿no? Sí. La cosa es cómo se revierte de víctima a agresor. Claro, que es lo que estamos viendo. Claro, de repente él pasa a ser la víctima. ¿No? Pues sí. Y, o sea, es evidente que todas estas cosas que este señor decía generaban consecuencias reales en la vida de las personas. De hecho, Ramírez recoge en el artículo casos reales de profesores de universidades que vivían bajo amenaza de muerte por centenas de personas porque él tenía una lista negra de profesores a los que había que amenazar y atacar. Y en el momento del asesinato, pues eso, rápidamente pasamos a olvidar y a suavizar, sobre todo suavizar, yo creo, más que olvidar lo que Kirk representaba y la violencia que él mismo ejercía, para pasar a colocarle en la posición de víctima, que le garantiza, como decía antes a través de Giglioli, pues cierta inocencia, a pesar de no ser una persona en absoluto inocente. Además, la justificación para esta inocencia es todo el rato fotos de sus hijos, claro, que era un gran padre de familia. Que creo que es Noelia la que en el artículo decía, si hubiera fotos de Hitler con sus hijos, las pondríamos para decir que también era un gran padre de familia y por tanto se borra todo lo demás. Claro. O sea, también es una reacción muy conservadora con respecto a lo que significa ser padre.
ser padre significa que ya eres santo. Claro. O sea, ¿qué quiere decir exactamente esto, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy bueno de lo que estamos explicando. Y el tercer ejemplo que traemos, de nuevo volviendo a Misra y su libro de El mundo después de Gaza, es todo lo que esto tiene que ver con el colonialismo y el racismo. Porque uno de los ejemplos más paradigmáticos de este doble rasero que presentamos a la hora de colocar quién es víctima y quién es violento es justamente el colonialismo supremacista que se vierte sobre muchísimas personas. Misra se pregunta por qué Occidente, que es una pregunta que nos hemos hecho mucho últimamente, excluía a los palestinos mientras defendía y protegía a los ucranianos. Y él dice que parece que ciertos cuerpos son siempre leídos como violentos y otros como posibles víctimas. Y un ejemplo que me surgía de esto es extender el miedo sobre las personas migrantes que están constantemente preparadas, parece ser, para hacerte daño. Tú eres siempre una posible víctima y no eres nunca el que ejerce esa violencia, a pesar de que constantemente estés vertiendo violencia a través de tu discurso. Claro. Quizá no violencia física, pero sí constantemente a través de tu discurso. Y en cambio hay personas y colectivos a las que siempre se ven como una potencial amenaza, independientemente de las acciones reales que realicen. Claro, además, esta etiqueta de lo violento, si tú a esos colectivos les estás viendo siempre desde la óptica de la violencia, hace que no los veas, solo les ves desde ahí. Por tanto, todo lo que tiene que ver con que esas personas existan de una manera digna en el mundo está totalmente capado porque son los posibles violentos, no les ves desde otro sitio. Y tú siempre la posible víctima, que esto también tiene unas consecuencias. Sí, es como previctimizarse, no sé qué diría. Claro, esta es un poco la tesis que él propone en el libro, que que colocarte en esa etiqueta de víctima, que además es lo que queríamos decir, que es una víctima ficticia, no es una víctima real, tiene muchísimas consecuencias, entre ellas que estás tranquilísimo, a gusto. Y además, o sea, no hay ninguna posibilidad de transformación porque tú estás ahí genial, eres el bueno, los otros son los malos, ¿no? Y esta respuesta, dice Misra, que tiene que ver con lo que llama la amargura racial que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Trae una idea de Orwell que dijo ya en 1945 que Palestina es una cuestión de color. Y es que casi todas las naciones poscoloniales se negaban a reconocer el Estado de Israel. Por eso habla de una división racial y trae también ideas del escritor y activista James Baldwin, que hablaba del devoto silencio en torno al comportamiento de Israel, que además encarnaba para él, en a mediados del siglo pasado, una supremacía blanca y no tanto la democracia con la que nos han intentado vender, que es la única democracia de Oriente Medio, los países que le rodean. Además, cuenta Misra que en realidad es paradójico que esta supremacía blanca se haya puesto encima de los judíos cuando muchísimos de ellos tienen origen más de Oriente Medio y de otras zonas. Que esto, o sea, que se ha ejercido racismo sobre ellos en otros momentos, pero ahora hemos hecho una diferencia tajante entre el sufrimiento judío, que ha sido además reconocido como el paradigma de la historia moral del mundo, y el límite moral es el holocausto, el único posible, además hablaremos de esto ahora, y sin embargo el sufrimiento de las personas negras está mucho más abajo y de hecho no es ni siquiera reconocido por muchas personas. Y voy a leer una cita que dice: la historia de los negros ha sido arruinada, retorcida y despreciada. Un judío es un hombre blanco y los hombres blancos que se levantan contra la opresión se consideran héroes, pero cuando un hombre negro se levanta es porque ha regresado a su estado de salvajismo natural. Aquí vemos genial esta etiqueta de los violentos que nunca desaparece, ni siquiera cuando personas que están sufriendo violencia intentan defenderse. Siguen siendo salvajes, siguen siendo violentos y da igual cuál sea el motivo de su supuesta violencia, si es que la hay. Y eso también me recordaba a este señor, al Charlie, ¿cómo lo dices tú? Que lo dices muy bien. Kirk en mi cabeza. Que tenía algunas partes de su discurso que he visto vídeos por ahí donde decía que las personas negras estaban bien siendo esclavas porque robaban menos y ejercían menos violencia, ¿no? No hay manera de quitarse esa etiqueta de lo violento. Habla también Misra de la facilidad con que los cuerpos no blancos se pueden agarrar, destrozar y destruir, dejando al margen todas las normas y leyes que se suelen aplicar normalmente o que se suelen aplicar a otras partes o a otros cuerpos. Por ejemplo, Asia, Oriente Medio, el norte de África o el Caribe. Todas esas zonas no son vistas como víctimas, sino seguramente como violentas. Y volviendo un momento al libro de La crítica a la víctima, de Giglioli, habla de un concepto que me gustó mucho, que es la moral de los monstruos, que para él es lo que vertebra en muchos casos este análisis ético, ¿no? Que coloca a la víctima en el centro y luego el monstruo es un principio activo, el monstruo
sería aquel que ejerce la violencia, que está un poco a su alrededor. Me lo imaginaba como la víctima en el centro y luego un círculo por el que el monstruo se va moviendo. Claro, es una moral que se construye a través de lo que no haces. No es que tú seas víctima porque has propuesto, sino porque no haces lo que hace el otro, el violento. El monstruo es el malo y es distinto a ti. Y eso te tranquiliza porque tú eres el normal y el otro es el monstruo. O sea que hay aquí un filtro que se construye, que es todo el rato el miedo hacia lo que tú no eres. Y enumera una lista de cosas como, por ejemplo, la alerta entre el asesino, el pedófilo, el gitano, el rumano, el musulmán, el terrorista. Y tú no es que seas X, sino que lo que eres es no ser ellos. Claro, no eres todas esas cosas. Claro, es una construcción de la identidad en negativo. Yo no soy, yo no hago, y sin embargo el otro, el monstruo, el que ataca, el violento, es lo distinto a mí, porque yo soy normal. Me está recordando un poco a la punzada mundial que hicimos con No es el fin del mundo sobre la barbarie, porque se construyen también muchos discursos así, lo bárbaro frente a lo civilizado, y lo civilizado pues es lo no bárbaro. Claro, y en ese sentido es porque, por lo que Giglioli dice que la identidad de la víctima, que es lo que tú decías antes, es inmóvil, no hace, simplemente no es. Es como padece, pero no actúa. Claro, y eso es que solo se mira hacia el pasado, no hay ningún tipo de transformación, tú ves el horror pero no te mueves de ahí, por eso es tan peligrosa para él esta supuesta víctima, que es además una posición muy consoladora para el que está ahí, como decía antes. Muy autocompasiva, sí. No tengo que hacer porque ya no soy. Claro. Sobre todo cuando es ficticia. Sí. Misra dice también que lo que ha hecho Occidente en todo este tema es buscar proteger sus propios intereses bajo la retórica de la democracia y de los derechos humanos, es decir, una aparente lucha contra la violencia que justifica la violencia. Y dice, casi nadie se acuerda de los numerosos holocaustos que tuvieron lugar en Asia y en África a finales de la era victoriana o de los ataques nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Y el holocausto, como decía Inés, se ha convertido en la medida universal para calibrar pues la salud política y moral de las sociedades. Es decir, que hay violencias que evidentemente y por desgracia importan más que otras. Y él se hace muchas preguntas al hilo de todo esto. Se pregunta qué pasa con esa brutalidad genocida y expoliadora de los países que fueron imperialistas, que parece que siempre el imperialismo está contextualizado, ¿no?, en su época y en una serie de movimientos políticos, y nos olvidamos de realmente la violencia extrema que se ejercía en las colonias. Mira, creo que esto puede leerse también como víctima de su tiempo. Sí. Todas las barbaridades que se hicieron en el contexto del colonialismo, que todo fue cometido por europeos, fueron una víctima de su tiempo. Pero es que hay que marcarlo ahí. Claro. Es como, sí, vale, o sea, históricamente, sí, pero también pero luego a posteriori la memoria lo que recoge, o sea, no se recogen esas violencias y esos sufrimientos. No te recoges a ti mismo como violento. Claro, exacto. Sino como víctima. Y se pregunta también si es el imperialismo occidental un hermano gemelo del nazismo, que nos parece una pregunta muy interesante, y si repara Occidente en su pecado original, que sería la supremacía blanca, con la que él articula pues todas estas ideas y todas estas violencias. Y se pregunta también, en el contexto actual del genocidio en Gaza, ¿quién defiende a Israel? Pues los nacionalistas blancos, históricamente antisemitas, y evangélicos estadounidenses. Claro, y aquí pone estos ejemplos para demostrar cómo tiene muchísimo que ver con el tema de la raza, ¿no? Sí, me está recordando todo esto mucho a un libro de mártires americanos en muchos temas, que es el libro este de Joyce Carol Oates que leímos, el año pasado, no, este año. Es que no es el año pasado, claro. Que habla mucho también de contraposición entre, gente que se odia y unos grupos y otros, sí. Punzadas sonoras. Queríamos ahora, para ir cerrando poco a poco el episodio, pasar un poco a la tercera parte y a la conclusión, y a un concepto que es el concepto al que inevitablemente nos llevan todas estas reflexiones, que es el concepto de responsabilidad, la pregunta por la responsabilidad, no solo de las entidades, los gobiernos y las instituciones, sino de cada uno de nosotros. Para esto hemos leído a Roberto Aramayo, que es un filósofo español que está especializado en Kant. Es un real kantiano, Aramayo. Los kantianos. Me ha pasado una cosa preparando este episodio, que es que mucha gente reflexiona sobre todos estos temas éticos a través de Kant, y tía, cuando salía una cita de Kant me entraba como una pereza ontológica. Claro. Y Adam Smith y no sé qué, y decía, pero ¿y esta gente qué? ¿Sabes lo que te digo? Perdón, ¿eh? Ya no estás en tercero de carrera, ese nota. Perdona la filosofía y sé el papel que tiene toda esta gente y todo, pero estoy como tan contemporánea en mis lecturas, como que todo me resulta... Claro. Insuficiente un poco. Pero el kantiano te diría ya, pues que Kant está en tus lecturas. Claro, seguramente, ¿sabes? Pero él está ahí. Es como, ay... No, ya, que no. Que luego se me pasa y leo a Platón y disfruto, pero a la vez
A ver, yo a Kant nunca he disfrutado leyendo, ¿eh? A ver, yo no tanto a Platón, pero a Adriana Cabarero sobre Platón. Bueno, claro, pero eso es otra cosa. A Iris Murdoch sobre eso Platón. Es la buena droga Claro. que queremos. Pero me pasa esto, me da una pereza. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa Perdona a la Complutense, que todos son kantianos. En fin. Bueno, tampoco leemos mucho a Hegel, en Punzadas Sonoras. Menos. Es que creo que es peor. Pero Es que en Autónoma son hegelianos. Sí, yo chica, qué sé, yo qué sé. Déjales con sus yo cosas. Yo soy cabareriana. Déjales esos despachos, que están ahí muy tranquilitos. Es verdad, demasiado tranquilitos, ¿no? Ya, yo diría. Sí. Pero bueno, Roberto Aramayo, un beso desde aquí, kantiano por excelencia, explica, al hilo de la responsabilidad, que normalmente tendemos a pensar en la responsabilidad en relación con el derecho o en relación con la política y también en relación con la culpabilidad. Y sin embargo, más allá de estas esferas jurídicas o políticas, podemos pensar cuáles son los límites estrictamente morales de la responsabilidad. Porque lo que argumenta es que la responsabilidad moral tiene que ver con el individuo, no se puede generalizar a miembros de un colectivo determinado. Es decir, que tú no te contagias de una responsabilidad solo por pertenecer a un colectivo. Por ejemplo, yo no me puedo hacer responsable, como Paula Ducay, de todas las decisiones que toma el gobierno del país en el que vivo. De hecho, por favor, no me hagan responsable de todas las decisiones. De algunas sí, pero de otras muchas no. Tampoco me puedo hacer responsable de las decisiones que toma pues, la comunidad de vecinos en la que vivo o mi empresa, la empresa para la que trabajo, ¿no? Y al hilo de otras cosas históricas que contábamos en el episodio y de ejemplos más concretos, Aramayo también argumenta que la responsabilidad no se puede heredar. Por ejemplo, no puede ser culpable del Holocausto simplemente por ser alemán. Esto hay mucho debate con este tema, sí. Pero tiene sentido, creo, pensando en la responsabilidad moral... como decías, que tenía mucho que ver con la culpabilidad. Sí, no, como fin del argumento de todo lo que estábamos viendo. Es que no me sale la palabra. Sí, como conclusión. Eso, sí, como conclusión. Pero bueno, que tiene sentido porque también es muy victimizarse, quedarse en ese lugar, porque la culpa también lleva mucho al victimismo. Sí. Y hay mucha gente que ha reflexionado sobre esto, de que cada alemán que nazca no puede quedarse en la postura de culpa, sino un poco esta idea de que la culpa y el victimismo llevan a quedarse anclado en el pasado y no mirar hacia el futuro. O sea, tú puedes ser consciente de lo que ha sucedido y trabajar desde ahí, pero si simplemente es que cada persona que nace sigue siendo culpable eternamente, quizás se quede un poco, digamos, encharcado, ¿sabes? Y esto sé que hay mucha gente que no está de acuerdo y es un debate muy grande de, por ejemplo, cuando el presidente de México pedía que los españoles del presidente pidieran perdón. No me voy a meter aquí porque ¿quién quiere meterse en ese jardín? Claro. Y tampoco es que tenga una opinión mega concreta, pero creo que es muy interesante esta cosa de que no puede heredarse, sino tú tienes que hacer algo o posicionarte en algo para que tú seas responsable. O sea, al hilo de lo que veníamos comentando de las acciones y las omisiones, pues pensarlo desde esta lógica sí que tiene mucha coherencia. Y Aramayo argumenta que esta responsabilidad moral lo que requiere no tanto ser heredada ni contagiada por un grupo, sino que requiere que las personas decidan suscribir X cosa o que participen directamente de algo, que se comprometan con algo, con ciertas ideas o con ciertas acciones. Es decir, que hay que participar de forma activa en determinados hechos. Hay una correlación muy fuerte entre la responsabilidad moral y la acción que tú tomas o que no tomas. De hecho, si veis a lo largo de todo el episodio, se repite mucho algo que es la importancia de la acción. Que tú suscribas algo, que tú participes, no ser simplemente un sujeto pasivo, que me recuerda un poco a la idea de las identidades... ¿Asesinas? No, no, me ha venido. Las identidades que son copiadas, que lo hablábamos con el libro de Lola López Mondejas, Miméticas, que es un poco lo que está pasando ahora, creo, en muchos sentidos con esto de la polarización y todas estas cosas que se comentan, que es, en vez de tú suscribir algo, simplemente mimetizarte con personas que piensan X y automáticamente pensar lo mismo que ellas. Creo que no es tanto... A ver cómo lo explico. Lo que se está defendiendo con esta idea entre responsabilidad y acción, que tú no puedas tomar decisiones que sean moralmente reprobables para algunos, o sea, tú puedes pensar lo que sea, incluso puedes defender el Holocausto, pero la cosa, creo que la idea es que lo hagas en plan mojándote tú, o sea, que tengas tus razones y que tú decidas suscribir eso por algo. Lo peligroso es en realidad que sea mimético, en plan, he oído al yados de turno decir X y por tanto yo pienso lo mismo, y ahí no hay razones, porque por muy terroríficas que te parezcan a ti las razones que da una persona para, por ejemplo, volviendo al ejemplo de defender el Holocausto, en muchos casos es que no hay razones. Claro. Otra cosa que se escuchó en las verbenas, ¿no? Lo de Viva Franco, que es como, ¿por qué tú, muchacho de 15 años, estás diciendo eso? O sea, ¿en qué momento? Claramente no es una responsabilidad la que tiene esa persona consciente, coherente y activa. Es una cosa como de
Sí, ¿sabes? Sí, como de loros, mímica, ¿no? es que la palabra mímica Sí. es muy Las pertinente. identidades miméticas me pareció una idea muy interesante y que está muy presente en la actualidad. O sea, tú suscribes cosas... Y o sea, ahora has dado ejemplos, digamos, en los que evidentemente nosotros no estamos de acuerdo, pero me acuerdo, por ejemplo, leyendo el libro de ¿Quién teme a Francisco Franco? ¿Es así? De Daniel Rico, ¿no? Sí, que es uno de estos cuadritos de anagrama que nos encantó, que habla de la memoria histórica y concretamente de qué hacemos con los monumentos públicos y con los nombres de las calles y toda esta memoria material y que vemos en nuestro día a día, qué hacemos con ello. Y nos pasó, creo, a todos en el club de lectura que organizamos, que más o menos estábamos en el bando de no, hay que quitar todo. Esto resumiendo y generalizando mucho, ¿eh? Y luego leyendo el libro yo decía, creo que hay cosas aquí que yo creía que pensaba y que realmente no me he parado a pensar y que simplemente las pienso por mimetizar quizás un discurso sobre la memoria histórica que está, pues no sé, que lo lleva por bandera gente de izquierdas y como yo también, pues estoy ahí. Sí, un grupo ¿no? ideológico en el que aparentemente estás y entonces das por hecho algunas opiniones. Sí, que luego cuando una persona te presenta ciertos argumentos dice, pues igual hay otras maneras de gestionar esto, ¿no? Bueno, sí. Total. Y otra de las cosas que dice Aramayo es que esto no está reñido, el hecho de que tú tengas que participar de forma activa en un hecho para que lo suscribas, que como responsable, con la posibilidad de asumir responsabilidades por la vía de la omisión. Es decir, ahora Paula decía que la responsabilidad moral tiene que ver con la acción, pero la acción en dos sentidos, la acción en positivo y en negativo, esto que contábamos al principio a través de Elena Pérez. También puedes asumir responsabilidades no haciendo, no solo haciendo. Y en este sentido eres responsable si primero sabes lo que pasa, es decir, tienes conciencia de lo que está sucediendo, eres testigo, ya sea voluntaria o involuntariamente, y, esto es importantísimo, tienes posibilidad de intervenir, tienes el poder de hacer algo. Quizá no puedes de repente evitar que algo suceda. En el caso del genocidio de Gaza no tienes la posibilidad de repente negociar diplomáticamente, pero sí hay otras muchas cosas que puedes hacer. Y sin embargo decides no hacerlo. Esta es la omisión. Aramayo dice que la responsabilidad ética tiene que ver con que alguien pueda ser responsable, no con que quiera. O sea, hay un poder en hacerte responsable. No basta con querer hacer algo si no tienes verdadero poder para hacerlo. Y en este sentido dice, querer no es poder. Aunque quieras responsabilizarte de algo, si no tienes la capacidad de intervenir, no te puedes responsabilizar. Y pongo un ejemplo para que se entienda esto, que es un poco abstracto. Si hay un terremoto, aunque quieras intervenir, no tienes la posibilidad ni la capacidad para pararlo y por tanto no eres responsable porque no tienes una posibilidad efectiva de intervenir. En el caso del terremoto se ve muy bien, pero la cosa se complica, creo, cuando surge la pregunta de si tenemos o no capacidad o poder de intervenir en ciertas situaciones. Porque, y esto volviendo a lo que decíamos en el principio, hay cosas que pasan lejos de nosotros en el mundo, como de nuevo el genocidio en Gaza, que quizá no tienes manera directa de intervenir, que había también que distinguir qué es una manera directa o indirecta de intervenir, pero claramente sí indirecta. Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos de todas estas acciones, ya sea la vuelta ciclista, ya sea el tema de Eurovisión, ya sea protestas. Una huelga o un... Claro, todo esto, todas las manifestaciones, que sí son maneras. O sea, que de nuevo no puede servir como coartada para negar tu responsabilidad el hecho de no puedo hacer nada de manera directa. Y todos los pensadores y los autores que hemos leído hablan y creo que un poco están argumentando contra la tentación de la inocencia, que es una excusa que tú pones para justificar tu irresponsabilidad, para justificar no hacer nada incluso cuando tienes poder para hacerlo. Por ejemplo, la idea de que nuestro comportamiento se ve muy determinado por factores que son totalmente ajenos a nuestro control. De hecho, ahora lo vemos con otras cosas, pero excusas en este sentido han sido históricamente el destino, la providencia, la naturaleza, y dice, la responsabilidad ética no se muestra nada complaciente con los atenuantes ni las eximentes, que lo llama. O sea que aquí la omisión también es un foco de responsabilidad, sobre todo cuando hay varios factores, creo, ¿no? El saber lo que está pasando y el tener posibilidad de intervenir y conscientemente decidir no hacerlo. Creo que hay pocas cosas, más allá de los fenómenos naturales que por desgracia hay muchas veces que no podemos hacer nada para pararlos, hay pocas cosas en las que no tenemos poder de intervención. Aunque haya grados, de nuevo, el presidente del gobierno tiene más capacidad de intervención que yo. Pero eso no quita esa jerarquía o esa escala de posibilidad de intervención, no es excusa, que creo que muchas veces lo es, y creo que hay mucha gente que ante cosas terroríficas que están pasando toma un poco la postura de no puedo hacer nada, me da mucha lástima y mucha pena, que pobre gente, pero prefiero no verlo porque me causa dolor.
Es una postura, de nuevo, muy fácil y que te coloca como víctima. Claro. Porque víctima de lo que pasa en el mundo, víctima del horror del mundo, y es una postura en la que dejas de mirar a los otros y te sientas que, no digo que yo lo esté haciendo mucho mejor, cada uno creo que intentamos hacer lo que nos parece bien, pero creo que hay una responsabilidad moral muy grande ahora mismo en mirar hacia otro lado y en la omisión de esa postura de qué puedes hacer, que es nuevo, creo, victimista. Y aunque intentemos saber cuáles son las motivaciones o las circunstancias que está provocando algo que esté sucediendo, ya sea lo que sea, esto, pues lo que queremos un poco argumentar es que no puede servir para sentirnos absueltos, porque hay una posibilidad muy grande que se llama en este contexto ético el hacerse cargo, que es asumir tu responsabilidad. Estaba pensando que me ha gustado mucho que pusieras el ejemplo del terremoto porque al hilo de lo de los incendios que has comentado al principio, creo que este sería también un buen ejemplo en el que tú piensas en un incendio, quizá de primeras piensas, es un incendio, ¿vale? O alguien lo provoca o surge un incendio y ¿qué vas a hacer ante eso? Pero creo que hay una responsabilidad en la omisión de, por ejemplo, limpiar los montes o de tener personas preparadas para luchar contra esos incendios durante todo el año, que es una de las cosas que reivindican los bomberos y los agentes forestales, ¿no? Y me parece muy curioso que incluso a veces con fenómenos naturales, jolín, sí que hay una responsabilidad. Y quizás la de los gobiernos está muy clara, pero la del ciudadano que vota a un gobierno que recorta partidas destinadas a hacer estas cosas, pues es que eso también es una responsabilidad. Y de hecho, creo que es distinto el terremoto, que sí que es una cosa incontrolable, a los incendios, que claramente tienen que ver con el cambio climático, pero el cambio climático, ¿de dónde sale? Claro, sí. ¿Por qué se queman los sitios? De nuevo, pues porque hay una omisión, que es lo que tú decías, el enviar dinero o poner a gente o prestar atención. O sea, que incluso en esos fenómenos que se pintan como incontrolables, pero que has podido prevenirlos, has podido hacer, hay ahí una omisión. Una omisión, sí, sí, sí. Incluso por parte de los ciudadanos que, como ya ha pasado en agosto y ya no se habla de ellos, ocupa todos los titulares, se olvidan de ello, o de nuevo los medios de comunicación, claro, sí. Ahí hay una omisión también, solo en el hecho de no escuchar o no estar pendiente o no exigir derechos de otras personas. No, total. O sea que siempre, es que creo que en todos los casos, en todos los ejemplos, puedes hacer mucho más de lo que crees. Sí. Como el caso de la manifestación del otro día de poner tu cuerpo, que creo que es una cosa que veo mucho últimamente en el caso del racismo, en el caso del genocidio en Gaza. Tienes un cuerpo privilegiado frente a otros y por tanto puedes usarlo. Exacto. Pues al hilo de todas estas cosas que decíamos, se habla muchas veces de este concepto de ceguera moral, ¿no? Esta ceguera implicaría una ausencia de consideraciones morales que todos sufrimos realmente, porque todos como agentes que pueden asumir o no responsabilidad nos colocamos demasiado lejos del foco de la injusticia, lo que pasa, como hemos comentado, con el genocidio, o demasiado lejos de la violencia de la que podríamos ser de alguna manera responsables, porque por delante de nosotros hay muchos eslabones en esa cadena. Hay otras personas que tienen más poder, instituciones, empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, y entonces parece que nosotros quedamos tan lejos de ello que nos sentimos impotentes y por tanto decimos lo que tú dices, no soy víctima de todo este horror y todo este horror que tengo que ver, que además lo de que somos testigos y no hemos elegido serlo, ¿no? Y ahora Mayo dice, el problema de la responsabilidad se ha trivializado tanto que sencillamente no llegamos a vislumbrarlo. ¿Qué pasa con todo esto que estábamos hablando? Que parece que es una cadena de responsabilidades y tú dónde estás ahí, ¿no? Y qué haces con ello. Y que muchas veces el decir estoy muy lejos pues es una manera de aplacar tu propia conciencia. Claro, además la responsabilidad política o jurídica son distintas, porque la responsabilidad jurídica, si tú incumples X ley, sí que tienes responsabilidad y vas a ser castigado por ello. Y sin embargo la responsabilidad moral, ¿qué consecuencias tiene? Claro. Que es un poco lo que vamos a ver. Por hilar en nuestra propia conciencia, en la conciencia que tenemos como sociedades, ¿cuáles son las consecuencias de no tener responsabilidad moral o renunciar a ella? Claro, y un poco para seguir reflexionando sobre esto y ya cerrar, hemos leído un libro que se llama El problema de la culpa, de Karl Jaspers, que propone un concepto muy interesante que es la culpa metafísica, porque él, reflexiona sobre el tema de la culpa alemana, que hemos tocado antes, y diferencia entre la culpa política, que es la culpa que se paga con consecuencias legales o materiales, que tienen que ver con el Estado o con la justicia. Está la culpa moral, que sería una culpa subjetiva y personal, que podemos juzgar en la conciencia o en la ética de las acciones, y luego propone la culpa metafísica, que sería una culpa que es universal y existencial. Es decir, que tiene mucho que ver con la interconexión humana, la culpa por no haber sido capaces de impedir el mal aunque uno no lo haya cometido. No tiene que ver con la culpa legal
ni con la culpa política, sino que es una exigencia existencial. Mi humanidad se mide en cómo respondo ante el sufrimiento del otro. Y puede ser un otro que esté a mi lado o un otro que esté muy lejos. Es una culpa que no puede juzgarse en los tribunales, como decía Inés con lo legal, pero sí en la conciencia de cada uno de nosotros, y tiene mucho que ver con qué clase de seres humanos somos y queremos ser. Y Aramayo añade que para él la responsabilidad ética también puede dirimirse en el fuero interno de la conciencia moral, es decir, que tenemos una responsabilidad y quizás una obligación incluso de responder ante uno mismo, que es una cosa que creemos que está muy perdida, que creo que es una cosa a la que Elisabeth Duval también apuntaba en su texto, ese rendir cuentas ante uno mismo, y él lo propone como rindiendo cuentas a una figura kantiana, por supuesto, denominada el tribunal de nuestra conciencia. Claro, y esto de nuevo creo que la razón por la que esto está muy perdido puede ser lo del mimetismo. O sea, ¿qué respuestas vas a intentar plantear ante tu propia conciencia si lo que dices, ¿sabes? Sí, ni siquiera está reflexionado, o quizás sí, estás súper convencido de tus razones, pero ahí no sé en qué momento tendrías esta responsabilidad ante los otros. Si los otros son, de nuevo, los malos, los monstruos, los peligrosos, los violentos. No sé si esa pregunta y esa conexión creo que está completamente perdida. Y aquí, de nuevo, remite Aramayo a Kant diciendo: una persona es aquel sujeto cuyas acciones le son imputables. Es decir, que el que renuncia o abdica de esta condición, el que deje de ser considerado responsable de sus acciones, se convierte en una cosa, en términos kantianos, y admite el hecho de verse tratado como un medio, es decir, pierde lo que sería la mayoría de edad en el sentido kantiano. La responsabilidad funciona como criterio de distinción en el lenguaje kantiano entre las personas y las cosas. Y dice Aramayo: a fin de cuentas, con la responsabilidad moral viene a ocurrir exactamente lo mismo que con el cielo estrellado. Este siempre sigue ahí, aunque a veces no lo veamos y prefiramos dejarnos deslumbrar por las luces artificiales o los fuegos fatuos. Que me parece de una manera, la verdad, precioso este párrafo de explicar todo esto. Es lo que intentaba explicar ahora, que la responsabilidad moral está ahí, pero si dejamos de verla y dejamos de rendir cuentas, no sé si hacia uno mismo o hacia los demás o hacia ambas cosas, pues nos perdemos. O responder a una pregunta muy filosófica y muy básica, pero ¿qué es ser humano? No hay manera de ver al otro, de mirarnos a los otros, de hacer. Es, creo, un drama. Es un drama. Por resumir. La conclusión, 2 puntos: drama. Drama, duda, inquietud. Sí, incertidumbre. Bastante miedo, ¿no? Esto todas lo sabemos ahora. Sí. Una situación bastante peliaguda, que se respira todo cosas malas. Sí. Pero bueno, a ver. Aquí estamos las chicas. Chicas, estamos Habrá aquí. Habrá que unirse, yo qué sé. Ya. Habrá que unirse yo. Habrá que unirse como yo que sé. Por decir gilipolleces, pero es que te lo juro que... Sí. O sea, ha sido difícil hacer este guión y hablar sobre estas cosas porque en la mayoría de temas solo tengo preguntas y que no sé ni yo bien cuál es mi propio papel, pero el convencimiento que saco, creo, es el hecho de seguir viendo a los otros y de no acomodarte en la posición de víctima y no ver a los otros como violentos. Sí, de rendir cuentas ante ti mismo. Y pensar qué lugar quieres ocupar, que muchas veces la respuesta es no lo sé, pero por lo menos pensarlo. Bueno, pero también muchas veces sabemos qué lugar no queremos ocupar y eso ya es mucho. Eso es verdad, en negativo muchas veces es más fácil responder. Pero habrá que seguir haciéndose preguntas. Parezco, ¿sabes? En los libros de filosofía del instituto que salía un cuadradito como más y ponía la filosofía es el arte de hacerse preguntas. No sabemos muy bien aquí qué es la filosofía, no sabemos pero nada. Estamos Somos en ello. Sócrates. Sí, justamente. Solo sé que no sé nada. Un poco más guapas. Pero pero es verdad que creo que todos estos términos que, si te ponéis a leer lecturas académicas sobre todos estos conceptos éticos, tipo responsabilidad, culpa, me parece que es un buen momento, llamamiento a toda esa gente a que, de hecho, creo que hay mucha gente en este sentido que está planteándose preguntas y escribiendo artículos, digo gente académica, con el tema del genocidio en Gaza, y lo agradezco mucho porque creo que todos estos conceptos los citamos constantemente, pero luego en realidad me interesan mucho más, y esto es una cosa que dice Aramayo, ligados a la praxis que a la teoría. Claro. No quiero responder, no me importa. ¿Me entiendes? Es que no me interesa saber epistemológicamente dar una respuesta a qué es la responsabilidad moral. No me interesa nada, ¿sabes? Creo que es el momento de hacerse preguntas en relación con lo que pasa. Es decir, esto lo decía Aramayo, no lo hemos metido en el guión, pero lo decía, que no nos interesa tanto pasar de la teoría a la práctica, sino de la práctica a la teoría. No apelamos a la responsabilidad de la nada para saber lo que es, sino que, dado lo que está sucediendo, pensamos acerca de la responsabilidad.
¿vale? No tengo ni un pero. ¿Vale? Vale. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos. Mal a ratos, que no sé lo que digo. Sí. Porque es difícil y es complicado hablar de estos temas tan delicados y que generan tanto malestar y que ahí están. Bueno, y tienen que estar. No, claro que tienen que estar, Lo que no podíamos era empezar la temporada hablando del amor. Claro, porque no se puede estar. Habrá tiempo. Ya seremos bartesianas en otro momento. Pero es que Bartes, mi niño, estaba ocupado con sus cosas y no escribió nada de ética ni le interesaba al mundo. No. Bueno. A ver, el mundo sí, pero el mundo a su manera. No escribió nada de Gaza, Bartes. No, pero no era una persona que le interesaba muchísimo lo político y lo ético y tal. Él estaba más en su mundillo de las cosas, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero aquí estamos nosotras igualmente. Sí. Así que, chicas... Ya nos vamos a... ¿Quién lee la cita? Tú, Inés, tú. ¿Por? Porque tienes que ser tú. Que has venido, eres la Katniss Everdeen ahora mismo de los podcasts de España. Sí, justamente. Vamos a leer una cita que no le hemos puesto de El mundo después de Gaza de Misra. Que es un buen momento para leer este libro, repito. Sí. Lo recomendamos y esperamos que os haya gustado este primer episodio y nos vemos en el perdón siguiente. si he dicho tonterías en algún momento, es que no sé lo que he dicho. Has dicho todo cosas brillantes. Sí, perdonadme. Bueno, voy a leer, ¿eh? Cada vez más da la impresión de que aquellos que han sentido una punzada en la conciencia ética con la calamidad de Gaza son los únicos en los que se puede confiar para restablecer la fuerza y la dignidad de la conciencia individual. Los que se oponen a los actos de salvajismo de Israel y la propaganda occidental por omisión y confusión no pueden aspirar a mucho más. Se arriesgan a amargarse la vida entera con el fracaso. Pero sus expresiones de indignación y sus hazañas solidarias tal vez hayan aliviado en parte la extrema soledad de los palestinos, y son también los depositarios de cierta esperanza para el mundo después de Gaza. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.